Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Una historia oculta que muestra cómo 11 vikingos llegaron a América desde Dinamarca, primeramente a Brasil, para luego asentarse en Paraguay. Cerca de la frontera brasileña-paraguaya se asentaron sobre una colina donde se mantuvieron alrededor de 200 años frente a una montaña misteriosa. Reportes de los años 1930-1940 dicen que bajo esa montaña se descubrió una edificación subterránea con inscripciones rúnicas nórdicas y entradas selladas con un tipo de concreto desconocido que no pudo ser quebrado ni con dinamita. Sorprendentemente, los nazis pudieron haber investigado esa construcción. Para ser verificados, estos hallazgos requieren mayor investigación moderna, pero parece que las autoridades y la arqueología académica no quieren revelar lo que hay ahí. La historia contemporánea sí ya tiene aceptado que los vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón en 1492, pero llegaron solo a Norteamérica en Canadá, según historiadores. Sin embargo, se han descubierto varias anomalías arqueológicas en Sudamérica, como el caso de unos perros momificados de origen danés hallados en tumbas incas de Ancón, Chile. El antropólogo francés argentino Jacques de Magieu, un neonazi, indagó este tema de contacto entre vikingos y sudamericanos. Él investigó el área de Amambay, Paraguay, y su historia recogida dice que en 1085 el rey Canuto II de Dinamarca envió navíos preparados para una expansión occidental. Estos daneses medievales habrían llegado a Santos, Brasil, adentrándose hacia Paraguay, hasta asentarse en la región de la montaña Itaguambipe. Pero más adelante, en 1250, los aborígenes atacaron y vencieron a los vikingos, que tuvieron que escapar. Sorprendentemente, dentro de la montaña de Itaguambipe se encontró una inscripción rúnica del tipo nórdico europeo. En las décadas de 1930 y 1940, Fritz Berger, un ingeniero mecánico alemán checoslovaco, realizó algunos hallazgos arqueológicos fascinantes en Paraguay, aunque polémicos en su veracidad. El gobierno paraguayo creó la Agrupación Geológica y Arqueológica, AGA, para que Berger trabajara ahí, y en el contrato se mencionaba la leyenda del rey blanco de Amambay, un posible vikingo. En aquellos días reinaba en esta región un poderoso y sabio rey llamado Ipir. Era blanco y llevaba una larga barba rubia. Con hombres de su raza y guerreros indios leales a él, vivía en una comunidad situada en la cima de una montaña. Poseía armas temibles y tenía inmensas riquezas en oro y plata. Sin embargo, un día fue atacado por tribus salvajes y desapareció para siempre. En una carta de mayo de 1940, dirigida a una amiga en Múnich, Alemania, el ingeniero avisó que conocía de la existencia de túneles subterráneos de 130 kilómetros en el territorio del Cerro Corá, cercano a la montaña Itaguambipe.
Berger, junto con el ejército paraguayo, investigó el monte Iviti, montaña calva, en idioma aborigen local, y llegó a descubrir un trozo de oro en forma triangular, que parecía ser la esquina rota de una mesa, y un bastón con cabezal de oro. Se excavaron 18 metros y allí se toparon con una gran losa de concreto reforzado que no pudo abrirse ni con dinamita. Y ahora viene algo bomba. En esa época los nazis enviaron barcos militares a una base naval de Argentina y el mayor Pablo Stagni de la Fuerza Aérea Paraguaya estuvo allí. Lo que se especula es que los nazis llevaron algún taladro más potente para penetrar el misterioso concreto, que según Berger estaba hecho de un material definitivamente artificial desconocido para la ciencia. Nunca pudo ser perforado, así que el proyecto se abandonó en 1944. Algo que parece conspirativo es que hasta estos días esa área de Amambay está militarizada y cerrada para el público. Tal vez están escondiendo el secreto de esa montaña. Toda esta historia enredada revela que ese rey vikingo Ipir había llegado a Paraguay antes del siglo XI, pero fue expulsado por los nativos, así que tuvo que esconderse junto con su ejército bajo el suelo de Ivitipero, la montaña calva. Hay que destacar que los nazis le daban crédito a la creencia de sociedades bajo tierra, quienes usaban un tipo de energía esotérica llamada Vril. Tal vez pensaron que los vikingos habían encontrado una entrada hacia la tierra hueca en Paraguay. La presencia de europeos u otras culturas en la América antes de Colón no resulta muy ortodoxo y existen enormes evidencias de estas presencias. Gran cantidad de escrituras vikingas por toda Meso y Sudamérica, perfectamente traducidas, los nombres de muchas instituciones, pueblos, denominaciones, dioses, etcétera, son intraducibles o de traducción absurda en las lenguas nativas aymara, quechua, etc., pero encajan y tienen más sentido si se traducen desde lenguas vikingas. Persisten en Brasil restos de poblaciones blancas, rubias y de ojos azules, no debidas a variaciones ocasionales de los tipos indios ni del mestizaje europeo moderno. El origen de las más relevantes culturas meso y sudamericanas tienen su origen en la irrupción de los vikingos en sus vidas, cosa que sus propias leyendas confirman. Sin embargo, ya antes se sabe de la presencia de misioneros cristianos. Los vikingos eran muy tolerantes con las restantes confesiones provenientes seguramente de Irlanda. Dejaron en América la idea de que los hombres blancos eran básicamente inofensivos, aunque de extrañas costumbres sociales. Existen claras influencias en las religiones nativas. En el viejo imperio de Tiahuanacu, las analogías son realmente sorprendentes. Situémonos en la época. Estamos sobre el año 1000 después de Cristo, poco antes el fin del primer milenio. Aún faltan 500 años para la llegada de Colón.
Los vikingos están, digamos, que en cierta decadencia. Ya no son lo que eran, bravos conquistadores. Ahora se están acostumbrando a la paz y al orden. Son los amos feudales de enormes extensiones de Europa y pueden vivir de rentas. Hay que hacer notar que vikingo no equivale a pirata. Los vikingos eran una cultura guerrera, pero también industrial y amante de las artes. La imagen desfigurada que se ha tenido de ellos viene por su propensión a la rapiña por los pueblos más meridionales de Europa, creando una leyenda de asesinos y anticristianos. Nada más lejos. Eran muy tolerantes con las religiones ajenas y los cristianos no tuvieron problemas en predicarles, solo que un convento era para ellos un excelente lugar donde entrar y enriquecerse. Los curas solían tener de todo. Las sagas vikingas en nada desmerecen a las griegas. De hecho, muchos pueblos los adoptaron como defensores y dirigentes, cosa que sabían hacer muy bien. De ahí vino esta nueva era de tranquilidad, en la que se encontraron como jefes indiscutibles ya sin necesidad de entrar a la brava. Pero esta situación solo era buena para los primogénitos y los reyes en activo. ¿Qué ocurre con los hijos segundones y con los que no se acostumbran a este nuevo orden de cosas? Se ven abocados a conquistar su gloria y propios imperios en otros nuevos y desconocidos territorios. En el siglo X es conocida perfectamente la existencia de territorios casi inexplorados hacia el oeste. Se sabe en ciertos círculos con acceso a escritos antiguos. En realidad, ya se comentan viajes a Centroamérica en el año 536. Irlanda y Groenlandia son de sobra conocidos. Vinlandia, Terranova también. Las historias de vikingos arrastrados por corrientes o tormentas no son escasas. Tampoco es imposible pensar que los fenicios hubieran llegado a Brasil. Tal vez este nombre provenga del de una deidad fenicia. Algunos vikingos eligen el oeste y sabemos quién los dirigía, un tal Ullman. Por lo que se sabe de sus costumbres y usos, debieron ser unos 500 o 700 hombres y mujeres. Iban para no volver, no se trataba de una razzia, iban para quedarse. Como en Europa, muchos de los indígenas americanos tendieron a aceptar a aquellos hombres blancos y barbudos que venían en seres enormes por el mar como sus jefes naturales. Además, no eran extraños. Entre los indígenas ya se conocía la existencia de este tipo de seres. Es muy posible que ya hubieran estado allí misioneros cristianos, dada la presencia entre ellos de ciertas creencias curiosamente afines al primitivo cristianismo. Las tribus costeras acogieron, como lo harían con los españoles 500 años después, con simpatía a estos visitantes que como entonces les ayudarían a sacudirse el yugo de sus opresores aztecas o mayas. Recordar que en estos territorios no vivían solo aztecas y mayas, sino otras muchas tribus sometidas a sus yugos. Los vikingos, poco aptos para aguantar este clima casi tropical, aprovechan el conocimiento de ciudades prósperas en el interior montañoso y nevado para dirigirse hacia allí. Debieron contactar con los toltecas, que eran también unos recién llegados y aún muy primitivos viviendo entre ruinas de una brillante civilización precedente. De este encuentro surge una nueva nación, los olmecas, no confundirlos con otros olmecas más desarrollados que vivieron más al sur. Se convirtieron
en los reyes feudales de esta tribu y fundan una ciudad a unos 150 kilómetros del actual México. El territorio se extiende y aplican en él los mismos principios que en Europa. Se nombran jefes a los vikingos y estos controlan las instituciones más altas. El resto lo subcontrolan los nativos. En cierto modo, es una autonomía dentro de un estado superior que controla la que controla la defensa, cierto nivel de leyes fundamentales, la educación, la distribución de alimentos y la religión, pero existe para los nativos amplia autonomía para mantener sus propias costumbres y creencias. Las leyendas nativas hablan de este dios Quetzalcóatl, serpiente emplumada, como el origen de su pueblo, el que les trajo todo lo necesario para ser alguien: religión, ciencia, agricultura, metalurgia, también el calendario solar. Los vikingos son un pueblo adorador del sol, aunque tras su desaparición solo conservaron el lunar. Sobre el 987, aún y unido a un fuerte contingente indígena, invaden el Yucatán y fundan Chichén Itzá. Los frescos del Templo de los Guerreros muestran a estos guerreros nórdicos con sus penes erectos. Tal vez el uso de sus penes fue lo que provocó una sublevación que les hizo retirarse. A su vuelta a la meseta mexicana se encuentran con que las costumbres vikingas se han relajado bastante y ha comenzado el mestizaje y la aparición de descendencia mixta. Esto enraiza a algunos con el país y les da poder. Ya no son solo extranjeros dominadores, sino autóctonos, ahora nativos. Las leyendas vikingas han sido quebradas, no se admitía el mestizaje, había que preservar su raza íntegra. Esta situación provocará la desaparición de la aristocracia blanca, diluida en mestizos. El dominio de una raza oligarca sobre la dominada desaparecerá en poco tiempo. De seguir así las cosas. Tampoco puede Ullman eliminar a los traidores, ahora son poderosos dado que son en parte nativos. La solución: buscar otro territorio donde empezar de nuevo. Ancha es América. Los cronistas españoles hablarán de ciertos indígenas altos y rubios más blancos que los propios españoles entre los nativos. Ullman parte y las leyendas nativas de Colombia lo recuerdan. Un héroe civilizador de raza blanca y abundante cabellera y barba blanca, un vestigio toponímico. Con Cundinamarca, región colombiana en la meseta de Bogotá. Su tradición en lengua vikinga, norrés, concretamente origen del noruego y danés, significa frontera del reino de Dane, Dinamarca. Dada la climatología, buscan rápidamente las alturas y las nieves, llegando a Quito. También llegarán a Chan Chan, donde las leyendas locales hablan de una gran flota desde el norte por el año 1000. Un dios mochica es Huatán, cuya pronunciación en lengua nativa suena casi como Botán, un dios vikingo. Adoran a la luna. Los mochicas usan, sin embargo, en su decoración el carro solar vikingo, pero pronto desaparecerán también los vikingos de esta zona. El único buen puerto natural siguiente es Hilo. Si se traduce al norrés, dice fondeadero. El siguiente lugar en donde se encuentra claramente evidencia vikinga es en los Andes. Pirua, Perú. Significa granero en quechua. En lenguas vikingas se puede traducir como de origen sagrado.
Manco provendría de man y cor, hombre rey. Inga en español vendría de in, descendiente. Viracocha sería mar de espuma. En lengua indígena, en norrés vendría de Bergot, hombre dios. Los vikingos se convirtieron en los amos y señores de esta zona, expandiéndose posteriormente por toda Sudamérica. Los reyes incas han sido casi siempre descritos como hombres altos y blancos con barbas y melenas rubias, nada que tenga que ver con los nativos. Sencillamente hicieron lo de siempre, se erigieron en las castas guerreras y feudales sobre estos pueblos y los impulsaron hacia un gran progreso y organización social. No existía el comercio, de ahí el escaso valor económico del oro y la plata. En cierto modo era una dictadura paternalista y muy social en cuanto a alimentación y educación. Sin embargo, hubo un pretendiente nativo mestizo que provocó la desaparición de este imperio antiguo. Tras algunos años de decadencia, los vikingos volvieron a reconstruir en parte su imperio sudamericano, pero pronto volvieron a ser relegados al este, a la Amazonia y al actual Brasil y Paraguay, donde existen enormes evidencias escritas y de monumentos de claro origen vikingo. Perdonad, estoy pendiente de otro directo que tengo que hacer. Igualmente este ya está casi, porque lo de Paraguay ya lo dije, ¿no? Bueno, um, este fue el fin del imperio vikingo en Tiahuanacu. Sin embargo, este periodo influyó decisivamente por toda Sudamérica, dejando vestigios que han llegado hasta hoy pese a la hazaña inculturizadora de los misioneros españoles, entusiasmados en su empeño de borrar todo indicio de la anterior cultura. Arawak, pronunciado Arawak, es el nombre de cierta tribu. Su nombre no significa nada en su propia lengua, pero en norrés vikingo significa algo así como guardias a título honorífico, viniendo de era, honor, y vaca, guardia. Se trataba de un pueblo que los vikingos integraron en sus cuadros para vigilar y escoltarlos por sus viajes a través de los ríos amazónicos del Mato Grosso. A propósito, Mat es la voz vikinga para designar llanura, exactamente lo que es el Mato Grosso, la llanura. Otra tribu indígena que se integró con los vikingos y adquirieron a su vez honor de ser sus vigilantes fueron los que los vikingos llamaban guaraníes en la pronunciación local, siendo Bari guardián en norrés. Los vikingos usaron muy a menudo el delta del Amazonas haciendo y conservándose aún las ruinas de ciertas construcciones portuarias. Bueno, vamos a
a ir terminando. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Tengo que ir a otro directo, pero bueno, espero que os haya gustado.